quiero hablar de las elecciones, de las últimas elecciones que hubo en Argentina el 26 de octubre. ¿Se acuerdan la noche del 26 de octubre, el 27, 29, 28? Todos los días decían, la Argentina es violeta. Y a medida pasando el tiempo, esta Argentina se iba destiñendo. No era tan violeta. Digo, ¿cómo nos mienten, no? Descaradamente. Quisieron instalar los periodistas que era violeta y resulta que era violeta. Después apareció Río Negro que no, La Pampa que no, yo qué sé, apareció La Rioja que no. Bueno, aparecieron un montón que no. Y hoy no es más violeta. Y si lo mirás en detalle, es mucho menos violenta un poquito, pero mucho menos violeta cuando mirás los municipios, los principales lugares. Bueno, nos mienten, pero sabemos que no es así. Ahora hay que legislar, hay que manejarse en ese mundo y con este presidente que intenta ordenarse con los gobernadores. Vamos a ver qué pasa. Pero el otro día también hubo elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y nos sirve, tenemos presidentes parecidos. Prepotentes, mal educados, irrespetuosos, patoteros, en especial Trump, que es más patotero con el mundo, ¿no? Es que se cree un emperador, que se pelea con China, con Rusia, a todo el mundo los reta, arriba de un pedestal, y le dieron un cachetazo el otro día, pero una paliza, que los diarios argentinos también lo minimizan. Pero dieron una paliza. Al emperador lo bajaron del trono, le voló el jopo teñido de anaranjado, parece el pájaro loco, ¿no? Bueno, pero se le voló todo. Bueno, y aparecieron las elecciones. Hubo elecciones en Virginia, por ejemplo, y por primera vez le ganó en Virginia una mujer. ¿A quien él desprecia? Él desprecia a las mujeres. Abigail Sandberg ganó en Virginia, la primera mujer gobernadora de ese estado. Perdió. En Nueva Jersey ganó también un demócrata por amplio margen. Yo quiero recordar que Nueva Jersey queda al lado de Nueva York. Digamos, son los estados importantes. En California, donde también hubo elecciones, por un tema particular, también le ganaron los demócratas a los republicanos de una manera avasallante. En Pensilvania se eligieron los miembros de la Corte Suprema y por mayoría también ganaron los demócratas. Es decir, que los primeros meses de Trump, que dice que beneficia a los estadounidenses, que pelea por su pueblo, etc., y no lo reconocen. Lo que vemos de mal con nosotros lo ven ellos también en su país. Y el caso más emblemático es el lugar de donde es Donald Trump, que es en Nueva York. En Nueva York apareció un personaje, se llama Zohran Mamdani. Difícil de decir, pero se llama Zohran Mamdani. Nació en Kampala, en Uganda. Creció en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y a los 7 años se vino a Nueva York. ¿Saben cómo se llama eso? Un inmigrante. No, un hijo de inmigrante, un inmigrante. Y de Uganda, si hay algo que debe despreciar Trump, es eso. Y él cree que el pueblo norteamericano desprecia lo que él desprecia. Y parece que en su estado, Nueva York, no lo desprecian. Y ganó este hombre que además de hacer esto, defendió la causa palestina. En la oreja se lo dijo, en la cara te lo cantó Trump, y acusó de genocidio a Israel junto a Estados Unidos y el acompañamiento de Milei en esta historia. Digo, es llamativo, ¿no? Es llamativo. Y qué poca importancia le dieron los medios. Yo cuando hablo de los medios, estoy hablando de La Nación Más, de Clarín, de TN, ni hablaron del tema, lo pusieron como una noticia más, como si hubiera sido la elección en Tanganica. Digo, no, era en Nueva York. Pero ¿qué les pasa? Que este hombre tiene un discurso que a mí me hubiera gustado, o me gusta, que alguien diga acá. Nadie se anima a proponer esto.
ni el oficialismo de ninguna manera, porque no lo piensa, ni los nuestros. Digo, en unas primeras medidas va a congelar los alquileres, ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Nueva York fundamentalmente, hay tanta escasez de vivienda como en Buenos Aires, en Argentina. Digo, donde la gente vive en la calle, vive en rancho, vive en lugares inhóspitos. Congela alquileres. Chau, no se puede seguir haciendo un negocio con la vivienda. Pero además, digo, les obliga a cumplir con tener que los propietarios que alquilan su vivienda le deben dar todo servicio como corresponden, y las propiedades deben mantenerlas en condiciones, no en abandono. Porque a veces si vos ves en las películas por Brooklyn, por Queens, donde les dan en el Bronx, le dan un departamento que se caen a pedazos donde filman las películas. No. Él dice ahí se tiene que vivir dignamente. Además, para el tema de la comida, que es un tema central, en Nueva York, como en Argentina, él propone instalar como primera medida 5 supermercados en todo Nueva York. 5 grandes supermercados públicos que los pone el Estado como corresponde, que sirven para fijar precio testigo y para evitar abusos de los supermercados restantes. Es decir, es un precio testigo. ¿Querés ganar plata? Te ponemos el precio testigo. Pero además, ¿se acuerdan del plan Cunitas que había en Argentina? Esto tiene un paso más que al plan Cunitas. Es una guardería para los chicos de 6 meses a 5 años. Y hay un plancito hasta 6 años, hasta 6 meses. Es una cosa muy original y que a mí me parece también que para tener en cuenta que el transporte público va a ser gratuito. Es decir que acá nosotros se subsidiaba y todos se quejaban el subsidio, yo pago el viaje de todo, siempre le pagamos al otro y no vemos cuánto nos pagan a nosotros. Esto sí somos de quejosos. Bueno, él puso de gratuito, tenés que ir a trabajar, volver a trabajar, gratis. Bueno, que es una parte de hoy, en la Argentina, fundamentalmente los porteños y Gran Buenos Aires, carísimo. Y en todas las ciudades de la Argentina es carísimo el transporte. Este hombre puede directamente, no subsidio, gratis. Y además va a construir 200.000 viviendas a precio accesible para la gente. Y ahí hay que tener en cuenta también que eso es bueno. En Argentina tenemos otra situación, además de que nos faltan las viviendas, que tenemos una exagerada cantidad de viviendas desocupadas. Viviendas que un propietario puede tener 3, 4, 5, 6 departamentos que los alquila, que va a ver cómo hace el negocio. Los muchachos tienen que pagar un impuesto por el excedente de departamentos. Cuando tenés más de tu vivienda, a medida que vas teniendo más, pagar un impuesto. Este hombre también propone pagar un impuesto, porque vos decís, ¿y esto cómo lo hace? ¿De dónde saca la plata? La plata sale donde debe salir, de los que más ganan. Entonces él le va a cobrar un impuesto especial a los ingresos mayores a $1 millón por año, plata Estados Unidos, y a las grandes corporaciones, que es de sentido común. Cuando te dicen el ajuste empieza por el gasto, yo digo, para que tener equilibrio fiscal también tenés que empezar por el ingreso, y que paguen impuestos los que más tienen, porque vos tenés que lograr una redistribución de la riqueza. Vos no podés tener enormes countries con propiedades monstruosas de que cuestan cientos de miles de dólares, millones de dólares, frente a la gente que se muere de hambre. Entonces vos tenés que redistribuir esa riqueza de alguna manera, y la forma que se estila, que se hace, es a través del impuesto. Bueno, y él le dice, las grandes corporaciones, con las superutilidades, tienen que hacerlo. Acá se intentó hacer en un momento un solo año en el periodo de Alberto Fernández, fue un escándalo, algunos jugadores famosos hicieron juicio, Tevez se negó a pagarlo. Bueno, pero además él dice que toda esa plata que se va generando también tiene, además de estos destinos que decía yo hace un ratito, está en inversión de $65 millones en atención a afirmación de género, destinadas a la comunidad transgénero. De esos $65 millones, 57 van a ser destinados a hospitales públicos. Digo,
¿por qué este hombre se anima y la gente lo vota? Porque acá no se animan a pedir estas cosas. ¿Por qué no nos animamos a decir que queremos que los ricos paguen más impuestos? Y que mejorar la redistribución de la riqueza, que es injusta a simple vista. Vos caminás por alguna ciudad, lugar de la ciudad de Buenos Aires, y haces 10 minutos en el colectivo y llegás a ver la pobreza a la abundancia, a la excesiva abundancia. ¿Qué son más inteligentes, más trabajadores, uno que otro? ¿O se llevaron la guita del que laburó y no se la pagaron? No lo tuvieron registrado, lo explotaron, no pagaron impuestos, se quedaron con el 21% de tus compras cuando se quedan con el IVA. Digo, bueno, en Estados Unidos esto triunfó. Hay que animarse a decir estas cosas. Ahora que viene el tema de la reforma laboral, hay que pelear por los derechos de los trabajadores, no ir a negociar los derechos de los empresarios, de los derechos de trabajadores, no que no avancen, pero que sí avancemos nosotros. Primero avance que todo esté registrado y que además un tema que los trabajadores participen en las utilidades de las empresas, como dice la Constitución. Tenemos que animarnos y tenemos que reclamar nosotros todos los días que estas cosas ocurran. Bueno, quería decirlo, quería contar, las elecciones no fueron como decían en la Argentina, y en Estados Unidos le dieron una flor de paliza a Donald Trump mientras baila con Milei, pentarrajeado el pelo de colorado.